tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Érase una vez aquí en el canal Hispaniano. El día de hoy les traigo un documento interesante, sumamente importante, pero a la vez muy curioso. Un acta del Cabildo de la Villa de Ibarra de 1616, precisamente en el reinado de Felipe III de Habsburgo, es decir, el gran desconocimiento que tenemos aquí en las Indias españolas es ese vacío de cómo era la administración o la vida pública de la gente dentro de lo que era la monarquía española, aquí en Hispanoamérica o en las Indias españolas. Es decir, hay un gran vacío de contenido para entender, para entenderse incluso cómo ha sido la construcción de sus ciudades, cómo era su órgano de vida, que era el cabildo, porque recordemos que, y aquí va a venir unas situaciones interesantes, porque si vosotros podéis ver aquí en el documento, va a aparecer el concepto de república. Es decir, etimológicamente la palabra república quiere decir, ¿o qué nos quiere decir? República viene de res, que quiere decir cosa pública, la cosa pública. Y en este caso, precisamente, el acta del Cabildo de Ibarra nos dice: poder que da el Cabildo a Fray Tomás Jaramillo para que se obtenga del virrey provisiones en favor de la villa, la continuación del puerto que se construye hacia el mar del sur, etc. En la villa de San Miguel de Ibarra, a 14 días del mes de diciembre de 1616, ¿ya? Estando juntos el cabildo, justicia y regimiento de la dicha villa, ¿no? En su ayuntamiento, como lo han de uso y costumbre. Fíjense en esto, mis queridos amigos. Se habla de uso y costumbre. No hay nada más español, si queremos decirlo, no hay nada más hermoso que encontrar que en la República se hablaba de uso y costumbre para tratar las cosas convenientes a la utilidad y en pro de la República, es a saber, los que abajo firmaron en nombres, sus nombres, acordaron por cuanto al Padre. Aquí viene una de las partes esenciales, mis queridos amigos. Primero, la parte fundamental de esta cédula, perdón, de esta acta del Cabildo. Porque precisamente aquí demuestra cómo era la vida de la gente, cómo se organizaba la gente, cómo administraba la gente su vida. Es decir, cuán importante eran los usos y costumbres, porque así se genera básicamente un órgano público más armónico con las costumbres de la gente, no con imposiciones ideológicas. Al contrario, tiene una parte fundamental y sustancial en que era por uso y costumbre de la República, es decir, lo que le hacía más orgánico, más pacífica, según vaya viéndose al orden natural de las cosas. Entonces, mis queridos amigos, comenzar con esta acta del Cabildo de la Villa de Ibarra de 1616 nos permite darnos cuenta poco a poco cómo comenzó este desarrollo de la vida de nosotros en este pedacito de tierra. Y este es el tema más complejo y más difícil y a la vez muy triste, que la gente no conoce, no entiende, porque no les han dado a leer esto, por lo menos para decir, bueno, ¿cómo era mi ciudad hace 2, 3 siglos atrás, para saber quiénes éramos? ¿Cómo éramos? ¿Qué decían o qué se decían a sí mismos para precisamente solucionar problemas, para solucionar inconvenientes en su diario vivir? Pero sobre todo, si nosotros queremos tener un futuro, mis queridos amigos, lo principal y primordial es saber conocer el pasado. Entonces, mis queridos amigos, esta
acta del Cabildo de la Villa de Ibarra es fundamental. Entonces, cuando dice por cuanto al padre, Fray Tomás Jaramillo, el padre Fray Tomás Jaramillo de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes y comendador del convento de esta dicha villa, está de próximo de partida para la ciudad de los Reyes, es decir, Lima. Y este cabildo, para el buen gobierno de esta república, ha menester pedir y proponer al excelentísimo señor príncipe de Esquilache, virrey de estos reinos, para lo cual se le dé poder de este cabildo para que conforme a una instrucción que se le dará pida lo que la dicha instrucción se conteniere. Y con esto se acabó este cabildo y lo firmaron Rodrigo de Miño, Francisco Moriano Farfán, Felipe de Zamora, Juan Martínez de Orbe, Pedro de Montenegro, ante mí, Diego de Hermosa. Hay que señalar algunas cosas aquí, mis queridos amigos. Primero, fíjense el concepto de buen gobierno, los conceptos de buen gobierno. La gente sabía lo que vivía, la gente sabía cómo era esta situación, mis queridos amigos. No era gente que no entendía lo que le pasaba, al contrario, era gente que sentía lo que tenía y al sentir y al entender podía buscar soluciones a todo lo que le estaba pasando. Por eso, el buen gobierno, el buen gobierno. Ahora, otra cosa, también dentro de la monarquía española, dentro de los reinos, dentro de la monarquía española, estaba la parte fundamental de que la gente también ya dominaba los conceptos de república. ¿Qué era la república para la gente del siglo tanto XVI, XVII, XVIII, incluso el XIX, a principios del XIX? ¿Qué era? El cabildo. Y claro, si vamos a la etimología de la palabra república, república quiere decir cosa pública, res, cosa y pública, del común, de la gente. Por eso, mis queridos amigos, no hay nada más hispano, no hay nada más español que hablar de república. Pero no como una idea abstracta, al contrario, esto era parte fundamental de la vida de la gente y conocían perfectamente estos conceptos. Con esto se derriba la idea de que aquí había gente ignorante, inculta, que no sabía nada de lo que le pasaba. Las construcciones que se han hecho a partir del desconocimiento de este tema es lo que nos, o mejor dicho, es lo que ha generado en la gente una especie de, bueno, y ahora toda esta gente inculta y todos nuestros males vienen del pasado. No, al contrario, la gente sabía lo que pasaba. Y si no se conoce bien lo que pasaba, pues en nuestro presente, ¿cómo estamos? Y una cosa más, mis queridos amigos, fíjense cuando dice ante mí, Diego de Hermosa. Él era el escribano público por excelencia, es decir, el escribano era quien daba fe de los documentos, de que son veraces, confiables, de buena fe. Hoy en día sería un notario, porque él tiene que dar precisamente fe, ojo, fe pública, de que los documentos son y han sido probos. Y este es el tema, mis queridos amigos. Y un dato más exacto. La monarquía española funcionaba con tenía dos vertientes, o dos columnas, que lo hacían precisamente mantenerse en firme. La primera era, en este caso, el altar y el trono. Por eso es fundamental entender estos detalles, mis queridos amigos, porque si no, no se comprende por qué le están dando a un padre, que es de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, comendador del convento de la dicha villa, una instrucción del cabildo, porque precisamente esto era una sociedad, una civilización o una república cristiana. Cosa curiosa, mis queridos amigos. Pero continuando con el documento,
Sepan cuántos en esta carta de poder viene como nos, el cabildo, justicia y regimiento, por la dicha villa de San Miguel de Ibarra, provincia del Perú, no confundir con República del Perú. Recordar, no es lo mismo la República del Perú que el Virreinato del Perú. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el virreinato era una extensión de Castilla, es decir, todo esto era Castilla, la Nueva Castilla, luego el Virreinato del Perú, pero todo estaba siempre unido a la corona de Castilla. Luego del siglo XIX, la fragmentación sumamente fuerte que pasamos, ningún país ha sido el continuador de la monarquía española, ninguno. Lo que sí, algunos se quedaron con el nombre. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en hacer esta distinción. ¿No? Porque recordad, aquí esta acta del Cabildo de la Villa de Ibarra no es un sustrato para un nacionalismo republicano actual, de lo que nosotros conocemos como estos nacionalismos que nos atañen el día de hoy. No, al contrario, simplemente era un órgano, en aquel momento era una situación orgánica de ciudades, de repúblicas que en efecto se vivía, se arreglaba y se compartía. ¿No? ¿Y lo que nos dice? Conviene saber, el capitán Rodrigo de Miño, alcalde ordinario y como más antiguo teniente de corregidor, y Francisco Moriano Farfán, Felipe de Zamora, Juan Martínez de Orbe, regidores, depositario general, y Pedro Montenegro, procurador general, todos juntos en cuerpo de cabildo y cada uno de por sí insólidum, es decir, todos tenían que cumplirlo. Fíjense que era gente que conocía lo que hacía, ¿no? Otorgamos y conocemos por la presente carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, tan pleno y bastante, para cual de derecho es necesario al muy reverendo padre Tomás Jaramillo, comendador del convento de Nuestra Señora de las Mercedes de esta dicha villa, y a la persona o personas en quien le sustituyere, quedando en él para que en nombre del dicho cabildo y república parezca ante el rey nuestro señor y sus consejeros y sus consejos reales, y ante el señor virrey de estos reinos, gobernador y capitán general de ellos, y les pida y supliquen hagan merced a esta dicha villa para su aumento, conservación y perpetuidad de las cosas convenientes para ella, según por el orden, forma y manera que aquí viene el concepto, conterna en una instrucción firmada de nos. Fíjense lo que está diciendo. Reconocen la autoridad real. Por un lado, reconocen la autoridad real. Y por el otro reconocen la autoridad real del rey y su representante aquí en el virreinato del Perú. Señor virrey, el señor virrey. Entonces no era gente que no conocía lo que hacían, mis queridos amigos. Por eso es tan vital, tan importante conocer esto, porque por un lado se derriba la situación de que no, aquí era gente inculta que no sabía lo que pasaba aquí, la gente hacía lo que le daba la gana, esto era tierra de nadie. Es decir, la anarquía absoluta y total y nadie hacía lo que tenía que hacer. No, por eso los cabildos eran fundamentales, mis queridos amigos. Los dichos regidores, que con este poder se le entrega suplicándoles sean servido de otorgarnos lo que más y mejor convenga para su real servicio, de manera que por ser población nueva y pueda alentar y continuar a sus vecinos, en este caso a sus vecinos y moradores, el puerto que tiene a la mar del sur, tan importante como es notorio, haciéndole entera y verdadera relación como persona de tanta experiencia de que tenemos entera satisfacción, haciéndola todas y cualesquiera diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan y sean necesarias de hacer, y que a hacer podría el procurador de este dicho cabildo y república,
siendo presentado probanzas, testimonios y otros recaudos, memoriales, procedimientos y suplicaciones, hasta que consigamos las mercedes que pretendemos, así de buen gobierno como de justicia y gracia. Vuelvo a insistir en esto, mis queridos amigos. La gente sabía lo que vivía, sabía sus necesidades y lo más importante, sabía a quién acudir. Esto es lo que no se explica cada vez que la gente piensa que aquí no había justicia, no había, que hacía lo que les daba la gana. No, eso era imposible. Las actas del Cabildo van demostrando cómo eran las formas de vida, cómo llevaba la gente su vida, ¿no? Entonces, cuando dice que les van a dar sus mercedes, que consigan, ¿no? Las mercedes que pretendemos, así de buen gobierno como de justicia y gracia. Es decir, la gente, los cabildantes, la república, su lugar común, sabían qué necesitaban y buscaban que les dieran las mercedes. Y con ello, por eso los fueros son tan importantes entenderlos, mis queridos amigos, porque aquí es vital entender cómo eran los fueros, ¿no? Porque cuando mandaban una cédula real, precisamente era dirigido para solucionar un tema que el fuero necesitaba, es decir, las libertades que tenían las ciudades y los cabildantes para organizarse para el buen gobierno, la buena convivencia, mis queridos amigos. Entonces, fíjense que esta acta del Cabildo de 1616 es tan abierta y continúa. Y fechas y concedidas por su majestad y sus consejos reales, virreyes y gobernadores, las dichas mercedes que así se les pidiera y suplicare por nos los dichos regidores y cabildo de esta dicha villa y república, pueda impetrar, ganar y sacar cualquier cédula y provisiones reales. Fíjense en eso. Cédulas reales, en este caso, cualquier cédula y provisiones. Por eso es fundamental leer las cédulas reales, las actas de los cabildos, para saber qué pedía la gente, qué es lo que necesitaba, pero sobre todo, sabían a quién pedir, sabían a quién dirigirse, sabían cuál era su representante legal. Vuelvo a insistir en que la monarquía española en las Indias españolas se articulaba entre el trono y el altar, que vamos a irlo conociendo en otros videos, mis queridos amigos, en otras publicaciones. Por eso es vital estudiarlas, primero entenderlas. ¿Cuál era el sentido de? No hablar por hablar. Pero lo más importante, ¿cómo llevaba esto? ¿Cómo lleva esto a estudiar y entender de nuevo ese ejercicio tan hermoso de entender cómo era la relación de la gente aquí con su rey, con los virreyes, cómo era la gente con sus cabildantes, con sus ciudadanos, ¿no? Era una sociedad orgánica pero jerarquizada. Entonces, mis queridos amigos, fíjense lo que dice: sacar cualesquiera cédulas y provisiones reales, comisiones, mandamientos que convienen, aceptándolos y suplicando de las que en alguna manera o en todo nos fueran perjudiciales y que pudieran perjudicar, sacándolas y refrendándolas de los escribanos de cámara y de gobierno, intimándolas y presentándolas y haciendo intimar y presentar y publicar allí en donde más nos convenga, sacándolas y despachándolas, no pudiendo venir personalmente el dicho comendador. Aquí es algo que aclarar. Cuando algo les perjudicaba a la gente, a los súbditos y vasallos, la misma gente podía decir: mire, su majestad, esto nos está afectando, por favor, resuélvalo, quita esta ley, por favor. Y si no se aplicaba eso ahí, por eso eran los fueros, porque habían libertades. Por eso la monarquía de los Habsburgo, fuera de cualquier situación, y aquí viene la leyenda negra,
tenía ese aspecto de la foralidad, es decir, bueno, si esto no nos conviene como estamos en nuestro diario vivir, no se cumple. Buscamos que se solucione de otra manera, que nos mande otra real provisión, otra cédula real. Por eso la gente tiene una idea errada de decir, no, lo que pasa es que el rey mandaba y no se cumplía. No, lo que pasa es que cuando veían que venía afectada su situación, ahí entraban los fueros. Por eso la foralidad, los fueros. Parece que eso no se ha entendido en la generalidad de los que hablan de todas estas situaciones. Por eso es importante darlo a conocer, ¿no? Entonces, aquí viene, de los escribanos de cámara y de gobierno, intimándolas a presentándolas y haciéndolas intimar y presentándolas allí y aquí donde más nos convenga, sacándolas y despachándolas, no pudiendo venir personalmente el dicho comendador. Lo que más nos convenga, es decir, a la vida. Por eso esto era interesante ver la vida orgánica, los pesos, contrapesos. No era una imposición que se les hacía, mis queridos amigos. Y bueno, el acta como tal va demostrando cómo era la vida, cómo eso se defendían, si veían que algo no funcionaba, si le convenía o no a la vida, a la república, al cabildo. Había pesos y contrapesos interesantísimos, mis queridos amigos. Por eso es estos videos, para darles a conocer, mis queridos amigos. Y continúa el acta, mis queridos amigos, donde Fray Tomás Jaramillo, y dice, y aquí viene, y damos y otorgamos nuestro poder cumplido a todos los jueces y justicia de su majestad, en cuyo distrito estuvieran los dichos propios, para que desde luego que constare la razón líquida de esta deuda. Es decir, tenían que pagar. Pero aquí viene el tema. Los cabildantes no es que actuaban como una cosa individual y cada quien jalaba para sí, como actualmente se dice, jalan agua para su propio molino. Al contrario, actuaban como un cuerpo, como un solo cuerpo colegiado. Esto es lo más interesante, tenían una unidad, es decir, el buen gobierno, las buenas formas, las buenas costumbres permitían el correcto funcionamiento de la vida. Entonces, mis queridos amigos, fíjense que esta acta del cabildo, ¿no? Siempre va a haber una situación muy importante, de entender cómo era nuestra vida y de paso saber quiénes éramos y cómo éramos. Tal vez ahí tendríamos una oportunidad de entendernos, entender el pasado y entendernos, pero sobre todo entendiendo que era un gobierno orgánico, era un gobierno real, era algo que la gente podía ver, sentir, como lo expresa el acta del cabildo. Por eso, mis queridos amigos, les voy a dejar el acta del cabildo totalmente entera en el canal para que la puedan leer, la puedan descargar, la puedan volver a leer y espero sus comentarios. Por favor, suscríbanse, coméntenme qué les parece. Les voy a dejar el acta en el espacio de donde se publica para que vosotros también la descarguéis, la puedan leer y sobre todo ligado a todos mis amigos, a todos mis amigos de Ibarra, que conozcan también su historia y todo Quito, todo lo que fue el país de Quito, la audiencia, la provincia de Quito, el reino de Quito, uno de los reinos del Perú. Soy Alejandro, les agradezco de corazón que podáis ver esta cédula real. Les mando un fuerte abrazo.